preguntas y por favor lo que os pido es que os apuntéis los documentos que aquí no están y que vosotros habéis conseguido por otro lado para que después lo podamos compartir. El siguiente punto del que teníamos que hablar eran las acciones que habíamos realizado dentro de como asociación y como campaña de concienciación social. Yo creo que tú has hablado un poco de lo que habíamos hecho, sí, no, está muy bien, de lo que habíamos hecho como campaña de concienciación o de sensibilización social. Ya sabéis la mayoría que nosotros teníamos un nombre, tenemos un nombre, que es la de todos los niños robados son también mis niños. ¿Por qué este nombre? Bueno, este nombre tiene que ver precisamente con esa idea de solidaridad, con esa idea de que nosotros trabajamos no únicamente por la búsqueda de nuestro hermano, sino también por la búsqueda de todos los niños, ¿de acuerdo? Todos los niños desaparecidos. Tiene que ver con la idea de que la sociedad sea consciente de que esto le puede pasar a cualquiera, de que de hecho es posible que te haya pasado y no seas consciente, es posible que tengas una vecina a la que le haya ocurrido y no lo sepas, y es posible bueno, de que este niño, que hijo único, que no sabe posiblemente que es adoptado, que esté inscrito como hijo biológico, puede ser un niño robado. No estamos diciendo que todos los adoptados sean niños robados, eso es una barbaridad. Lo que estamos diciendo es que pueden ser susceptibles de ser niños robados, y que por lo menos hay una conciencia, tiene que crearse una conciencia de que todos los niños robados son mis niños y los tuyos y los tuyos y los del vecino, ¿de acuerdo? Porque si no, no podemos hacer que todo el mundo se conciencie del problema, se haga sensible de lo que está ocurriendo y que colabore en esa búsqueda y en ese encuentro. Ese era el nombre fundamental y esa era la explicación que nosotros le dábamos. Y ese es el nombre que nosotros hemos dejado para nuestra asociación y en esa línea seguimos trabajando. Las acciones que hicimos antes de la constitución de la asociación nos lo ha explicado Carmen muy bien. Yo os voy a recordar, simplemente mencionar lo que hemos hecho a partir del 15 de enero del 2012. La primera movilización que hicimos fue la Vigilia por la Verdad, en la puerta del convento de Sor María. Recuerdo que fue el 11 de abril porque era la víspera precisamente de su no declaración en el juzgado de Plaza Castilla. No declaración porque ya sabéis todos que se negó a declarar. Entonces, bueno, aquella vigilia la hicimos precisamente para animarla, ¿no? a que declarara. No se animó nada, pero bueno, nuestra intención desde luego era esa. Hicimos también la concentración en Plaza Castilla el 20 de abril por el archivo de denuncias en el juzgado, también en colaboración con varias asociaciones en otros puntos de España. Colaboramos en la manifestación del 26 de mayo y también una manifestación que organizó gente muy querida por nosotros, también amigos, afectados, víctimas, Pilar Moreno, Ángel Casero, Alicia también, y bueno, muchísima gente colaboró, muchas asociaciones, y nosotros bueno, pues también estuvimos allí apoyando a estos compañeros porque la causa también es nuestra. Después, una de las cosas que nosotros hemos hecho, hemos organizado y de la que estamos plenamente orgullosos, porque creo que ha sido un paso muy importante, ha sido cumplir uno de los objetivos que tiene nuestra asociación, que es la de unión de todas las asociaciones que hay en España. Cuando nosotros empezamos, ya como os ha explicado Carmen, había una dispersión absoluta, porque bueno, una de las principales asociaciones tuvo una ruptura importante y a partir de ahí se crearon otras asociaciones, muchas asociaciones, casi una por comunidad autónoma, todas maravillosas porque trabajaban y trabajan de manera impresionante. Yo ahora que estoy más cerca de ellas, desde el encuentro desde el 16 de junio, nos damos cuenta que hacemos todos una labor impresionante. Bien, esas asociaciones, aunque hacían un trabajo y hacen un trabajo maravilloso, sí es verdad que estaban como bastante desperdigadas por la geografía española, ¿no? Entonces, bueno, uno de los objetivos, digo, es esa unión, ese encuentro, reencuentro, y para eso organizamos el primer encuentro estatal de asociaciones el 16 de junio del 2012. Allí conseguimos
encontrarnos 25 asociaciones, 25, quedamos 22, porque bueno, por diferentes cuestiones se han marchado 3 de ellas, pero quedamos 22 asociaciones que hemos formado la coordinadora X24. Lo de 24 es que, porque como ha ido bajando el número 25, después nos quedamos mucho tiempo 24, cuando pusimos el nombre éramos 24, ¿no? Y hace relación a los socios fundadores de esa coordinadora. Es una coordinadora que representa a la inmensa mayoría de las víctimas por el robo de niños en España. Es una coordinadora de la que formamos parte, de las que nos sentimos muy orgullosos y de la que, desde luego, aquí hay compañeros, la Asociación Socios de Robados Madrid también pertenece a esa coordinadora, y desde ayer por la noche hay una nueva asociación que es Adelante Bebés, con lo cual, bueno, tenemos también aquí el placer contar con su presencia, con la presencia de la presidenta Alicia Coronil y de Pilar Moreno, ¿de acuerdo? O sea, que es una nueva asociación que queríamos. Y Flora, por favor, claro que sí, Flora, que es la mamá de Pilar Moreno, creo que bueno, también pertenece, imagino, a la Junta Directiva, no lo sé, creo que sí, y es una de nuestras favoritas, claro que sí. Bueno, esta coordinadora, que os voy a hablar un poquito quizá más adelante, bueno, podemos hablar, cuando hablemos de las acciones que estamos haciendo con el gobierno, podemos hablar de ella porque son los representantes de la coordinadora los que han ido a la reunión con el gobierno. Pero para terminar nuestras actividades os quería hablar de la última actividad que estamos haciendo, que es nuestra participación en la querella argentina. Nuestra participación en la querella no es única, es decir, no solamente es nuestra asociación, son 10 asociaciones, las voy a mencionar porque creo que merece la pena que todo el mundo sepa qué asociaciones de bebés robados están participando. Está Averoa, Adelante Bebés Robados, Alumbra, Bebés Robados Región de Murcia, Colectivo Sin Identidad de Canarias, SOS Bebés Robados Almería, SOS Bebés Robados Córdoba y Provincia, SOS Bebés Robados Euskadi, Orígenes de Baleares y nuestra asociación Todos los Niños Robados son también mis niños. Somos 10 asociaciones las que estamos participando en esta actividad, en esta acción. ¿El por qué? Bueno, pues mirad, hay un punto importante, y aunque por supuesto están aquí los abogados para hablar de la querella, yo no voy a hablar del fundamento de la querella, ellos están aquí para hablarnos de esto, pero sí quiero explicar por qué nosotros estamos participando. Y aquí voy a hablar principalmente de nuestra participación como asociación, como asociación de todos los niños. Fundamentalmente porque creemos que es una causa justa y absolutamente necesaria. Pensamos que una querella contra los crímenes del franquismo, lo que es absolutamente demencial es que no se haya producido antes. Pensamos que, bueno, nunca es tarde para hacer este tipo de cosas. Pensamos que es necesario, creemos que es una causa de justicia y además creemos que es la única manera que hay para poder aclarar, investigar y, bueno, juzgar determinados crímenes, muchos crímenes que se produjeron en esta época. ¿Por qué nuestra participación como asociación de niños robados? Bueno, porque pensamos que nuestra causa pertenece a esta causa mayor. Pensamos que el robo de niños no es una cosa de hace 2 días. Tenemos muy claro nuestros orígenes, el origen de estos robos. Pensamos que esto se remonta al robo de niños a las mujeres republicanas, que sería una primera etapa. Habría otra etapa posterior, una etapa donde, bueno, se relaciona todo con una ideología del nacionalcatolicismo, que posiblemente esa segunda época no estuviera caracterizada por la represión política, pero sí por una cuestión absolutamente ideológica. Y una tercera etapa que estaría quizá más caracterizada por un móvil económico, y aunque es verdad que el móvil económico estaba por debajo de toda la etapa, ese continuismo
mismo que se produjo a lo largo del tiempo se pudo producir porque en un principio fue una cuestión de derecho, fue una cuestión de ley, el robar niños, más tarde no, pero sí fue una cuestión de hecho y que estuvo amparado en la impunidad de una determinada época, de un determinado estado, en una determinada situación política y social. Esa es nuestra explicación de por qué participamos como ciudadanos y como víctimas por el robo de niños. En cualquier caso, tanto en un caso como en otro, desde luego vamos a participar. Ellos, por supuesto, van a contar muchas más cosas, por tanto yo simplemente cuento por qué participamos nosotros y antes de darles la palabra, lo que queremos es contar ya finalmente nuestra colaboración con otras entidades. He hablado de la coordinadora de Plus 24, cómo se gesta, lo estamos gestionando de la mejor manera posible, es difícil. Yo un poco represento la figura de coordinadora de esas 22 asociaciones, muy difícil, es complicado, pero bueno, todas son estupendas y maravillosas, con lo cual cuando digo difícil no es porque las asociaciones sean difíciles, sino porque el trabajo es duro y todos lo estamos haciendo lo mejor posible. Por eso quizás a veces la información nos llega un poquito tarde, pero porque nos cuesta poner y hacer las cosas por consenso y poner todo en conocimiento de todas las asociaciones. Entonces, bueno, cuando penséis que nos estamos retrasando en daros alguna información, reflexionad un poco sobre todo el trabajo que está detrás de todo esto. Un aspecto importante de nuestra colaboración con la coordinadora X24 es la reunión que hubo con el Ministerio de Justicia el día 10 de octubre. En esta reunión tenéis en el documento 9 un resumen de la intervención del ministro y de los asistentes y las consideraciones de los representantes de nuestra coordinadora. No vamos a leerlo todo porque ya lo tenéis aquí, lo hemos puesto por todas las redes sociales, pero sí os quiero comentar un poco las medidas más sobresalientes que ha tomado el Ministerio de Justicia. Estas medidas son fundamentalmente la creación de dos archivos, de dos ficheros. Un fichero donde las víctimas, los afectados, pueden depositar todos sus datos personales, toda la documentación que tengan y a su vez solicitar toda la documentación que les falta. Es decir, es un fichero de intercambio de información. Nosotros le damos al gobierno nuestros datos y nuestra documentación y el gobierno nos aporta aquello que nosotros estamos solicitando, lo que nos falte porque no lo hemos conseguido. Bien, el otro fichero tiene que ver con el Banco Único de ADN. Aquí la cuestión se plantea de la siguiente manera. Hasta ahora el Instituto Nacional de Toxicología no admitía los perfiles genéticos, las huellas genéticas que las víctimas ya habíamos aportado a los laboratorios privados. A partir de ahora sí, van a admitir las huellas genéticas de los laboratorios privados y este proceso tiene dos partes. Hay una parte de homologación y verificación de datos para trasladarlos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y esa parte es la parte gratuita, muy valorada y bueno, glorificada casi por el Ministerio de Justicia. Nos van a hacer gratis la verificación. La segunda parte ya no es gratuita. Es decir, la segunda parte es cuando exista esta verificación y homologación y se produzca algún tipo de coincidencia, tiene que hacerse un cotejo más extenso y más intenso, donde posiblemente se haga un análisis mitocondrial, que ya sabéis que es el casi definitivo para establecer una coincidencia genética. Esto sí cuesta dinero. Cuesta, yo creo que eso lo hemos visto, alrededor de 200 euros, pero el mitocondrial desde luego cuesta 500. Entonces, bueno, tenemos las dos
órdenes ministeriales que salieron en el Boletín Oficial del Estado que cuenta esto, las tenemos aquí por si alguien al finalizar quiere echarles un vistazo, están aquí. En fin, eso sería la parte más, no voy a decir importante, pero sí más sobresaliente de estas medidas. Y esto tiene relación con la creación de una oficina que se va a poner en activo en enero, donde las personas pueden ir, el día de enero, donde las personas pueden ir a dar sus datos, a solicitar sus datos, también lo pueden hacer por internet, ¿de acuerdo? Bien, esto es el dato, este es el dato, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos. Yo lo que sí pido es, y además es una cosa, de verdad soy muy insistente en esto, pero creo que es necesario, no nos podemos conformar solo con los datos, es decir, no nos podemos conformar solo con la información que tenemos de una vez. Es decir, yo os pido que siempre solicitéis más información a nosotros, a vuestras asociaciones, a quien queráis, pero no os quedéis solo con la información que está pasando en el Ministerio. Nosotros no vamos a entrar aquí a hablar de la teoría de la conspiración, sobre qué harán con nuestros datos. Es otro debate que posiblemente sería interesante discutir qué va a pasar, qué tratamiento va a tener esos datos. Lo que está claro es que necesitamos mucha más información sobre estos ficheros. Información que ahora mismo nosotros en la coordinadora estamos analizando, estamos realizando propuestas, estamos realizando muchas preguntas que vamos a enviar a la fiscal encargada del caso de los bebés robados, Ana Murillo, y que nos tendrá que contestar, o bien por escrito o bien organizando alguna reunión. ¿Qué problema principal, así rápidamente, vemos con estas propuestas de los ficheros? Bueno, pues el primer problema que vemos es que a las asociaciones se nos anula de un plumazo. ¿Por qué? Porque la idea es que sea la propia víctima la que vaya a la oficina, la que telemáticamente meta sus datos en esos ficheros. Bien, primero, ¿qué control se tiene sobre esos datos? ¿Quién recibe esos datos? ¿Quién gestiona esos datos? ¿Quién controla esos datos? ¿Cómo se puede asegurar que es que cualquiera puede meter los datos? De hecho, si veis en el folleto que os hemos traído, en el documento... Bueno, os lo pasaremos. Vale. Pues hay un documento, es un folleto que ofrece el Ministerio de Justicia. Os voy a leer simplemente quién puede acceder al servicio. Personas que dispongan de indicios sobre posible supuesto de sustracción de recién nacidos, incluyendo hijos, hijas, que busquen a sus progenitores biológicos o hermanos o hermanas que busquen a sus hermanos o hermanas biológicas. Es decir, los parientes ya de tercer grado también se los han liquidado en plumazo, ¿de acuerdo? O sea que son primer y segundo grado, según veo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nosotros en la reunión lo que pedimos es solicitamos una presencia en esta oficina y una gestión de los datos. El Ministerio se limitó a decir que tendríamos una presencia, cada asociación legalmente constituida tendría una presencia permanente en esa oficina. Ya, pero ¿eso qué es? ¿Qué es presencia permanente? ¿Es estar observando cómo trabaja el funcionario? ¿Es estar detrás del ordenador controlando tú los datos? ¿Es estar recibiendo a la víctima? ¿Qué es exactamente? No lo sabemos. Entonces todo eso nos lo tienen que contar. Por tanto, no podemos decir que esto sea ahora mismo. No podemos decir que sea una medida nefasta. Desde luego es que no sabemos qué tipo de medida es. No sabemos si es buena, si es mala. Es una medida, es un avance. Así lo están promocionando, pero no lo sabemos con seguridad. Por eso os pido mucha precaución. Esto no está en activo, con lo cual no podéis ir ya a meter datos. Pero aunque estuviera en activo, yo os pediría que todavía no lo hicierais. Pero sin entrar en qué va... Claro, pero bueno, sin entrar en eso, Paloma, simplemente por la cuestión objetiva de quién está detrás, quién está recibiendo esos datos y cómo los está gestionando y cómo los está controlando. Y sobre todo, lo que sí os pido es mucha confianza en vuestras asociaciones, sea cual sea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son ellos, somos nosotros las asociaciones las que deberíamos servir de filtro y las que deberíamos... Precisamente también para evitar fraudes, porque nosotros no queremos que cualquiera pueda meter datos. Cualquiera puede meter datos,
¿Y cómo sabemos que realmente es una víctima o un afectado? ¿Cómo lo sabemos? Las asociaciones sí podemos actuar como filtro, sí conocemos a la gente personalmente, sí podemos conseguir esos documentos, esos datos, y somos nosotros los que deberíamos estar en contacto directo con esa oficina para meter esos datos o no. Pero desde luego tenemos todavía muchas preguntas que hacer y mucho que nos tiene que contestar la señora Ana Murillo, y si ella no lo hace, pues el propio ministro Gallardón nos tendrá que volver a recibir y nos tendrá que explicar detenidamente, no ya solamente el proceso, porque ellos se limitaron a decir cómo se tiene que utilizar la maquinita, no, nos tienen que dar muchas más explicaciones. ¿De acuerdo? Y por favor pedid siempre información antes de realizar cualquier acción que no sepamos o qué consecuencias puede tener. ¿Pero no lo vas a estar para poder tener en la oficina? Pues no lo sabemos todavía, porque eso... Es que a mí me ha llegado para estar para poder tener. Después lo hablamos. Pregúntamelo porque sí te puedo contestar a eso. Perfectamente. Bien, hay un apartado de colaboración, pero después me lo preguntas, ¿vale? Que no sé... hay una parte de la colaboración con otras asociaciones, que es la UNAF, que es la Unión Nacional de Asociaciones Familiares. Esta asociación, esta unión, es un contacto de Carmen, es ella la que nos va a hablar, y después ya le tomo yo la palabra para terminar definitivamente y dar la palabra a estos queridos compañeros que ya... Sí. Bueno, muy breve también, porque la verdad es que ya nos hemos tenido bastante tiempo. Solamente informaros que ya colgaremos en nuestra página y en el blog toda la información. Estamos muy contentos, nosotros, porque no solamente estamos participando en una coordinadora como la coordinadora X24, que es la fundamental, la que trata de los casos de los niños robados, sino que también estamos como miembros de la asociación, todos los niños robados son también niños, estamos como miembros de pleno derecho de una de las asociaciones, de las uniones de asociaciones familiares más importantes de España, la Unión de Asociaciones Familiares, la conoceréis más posiblemente por UNAF. Esta es una federación de asociaciones, una unión, que engloba a muchas asociaciones familiares, eso sí, todas ellas de tinte progresista, muchas asociaciones de mujeres que van desde, y además como un arco parlamentario dentro del progresismo, obviamente. Está la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, están profesionales por el salvo, solamente una... Está Mensajeros por la Paz, Asociación de Mujeres Sacana, Asociación de Familias Monoparentales de Cataluña, en fin. Estamos, la verdad, muy orgullosos porque ya en el siguiente folleto, en la siguiente memoria, también vamos a aparecer ahí. ¿Y por qué estamos tan contentos? No solamente porque es importante pertenecer a grupos que están trabajando por hacer mejor las cosas, por luchar por los derechos de los ciudadanos, sino también porque nos ofrece una posibilidad interesantísima a todas las, en este caso a nuestra asociación y a través nuestro, a los afectados por la causa de los niños robados. Vamos a tener aquí un ventaja importante porque esta asociación, esta federación, esta unión de asociaciones, va a ser una caja de resonancia sobre nuestro gobierno. Han puesto a nuestra disposición todos sus recursos. Cada vez que hagamos algún tipo de movilización vamos a contar con ellos, no solamente con la federación institucionalmente, sino con todas las asociaciones que la componen. Por lo menos van a gestionar toda la información y estamos hablando de unas asociaciones que cubren un arco ciudadano muy extenso. Tienen a nuestra disposición su página web y todos sus medios de comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que estamos muy contentos. Es importante estar y tener presencia en todas las organizaciones
que luchan por los derechos de los ciudadanos y que nos han hecho un hueco importante ahí. Y además están muy interesados, ya nos han invitado a una conferencia en diciembre, donde, como ya está convocada, no vamos a poder ir a hacer una exposición, pero sí nos harán un hueco para poder hacer alguna pregunta y el ponente al que se lo haremos pues contará un poco el tema. Y el año que viene ya podremos ir a hacer una exposición y una ponencia sobre nuestro caso. Es decir, que son pasitos, pero en este caso un paso muy importante, que queríamos comentarlo porque la verdad estamos muy contentos. Muy bien, y bueno, pues para terminar mi exposición voy a hablar de la última colaboración que tiene también enlazo con el tema de la querella argentina, y es la pertenencia a la red Aqua. La red Aqua, bueno, está compuesta, es una red ciudadana de apoyo a la querella argentina, está compuesta, si no me equivoco, Chato, de 80 asociaciones, más o menos, entre ellas las 10 asociaciones de robados que he mencionado antes, y estamos trabajando muchísimo, bueno, pues por la visibilización también de la querella, y sobre todo los abogados que tenemos aquí, a los que inmediatamente voy a dar la palabra para que os cuenten todo lo relacionado con esta acción legal. Después, Chato, a mí me gustaría que hablara, si no ahora, después un poquito sobre la red Aqua y sobre un poco lo que estamos, si quieres hacerlo. De bautismo, eso para los niños que vivieron más de 24 horas. Para los niños que vivieron menos de ese tiempo o nacieron muertos, se supone que debería haber unas aguas de socorro. Exactamente. Bueno, yo tengo contacto con el arzobispado. Agua de socorro, sí. Eso se le daba a los niños que nacían muertos o fallecían antes de las 24 horas. Es un bautismo es más o menos mismo, pero vale. Deberían de estar registrados también. Pues deberían, y además en el libro de fallecimientos hay una columna donde te pone que el niño incluso puede estar bautizado en la misma maternidad. Yo me contacto con el arzobispado, que bueno, ahí deberían de saber en qué parroquia deberían tener esa documentación. Hay un órgano que ellos no tienen nada, ni sabían nada. ¿Vale? Pues Alicia sería Elena, que confunda siempre con Alicia. Sería interesante que lo digan por escrito. Claro. Que te digan por escrito que no tienen nada. Claro, entonces, eso porque a mi hermano le dijeron que le iban a quitar eso a la niña, que le dieron un dinero incluso para hacerlo. Y luego también otra pregunta que tengo sobre el tema en el cementerio. Habéis dicho que no entra dentro de la agencia de datos de protección. Sí. Yo sí lo entiendo, porque si mi hermana pide sus propios datos, ya, pero sabes, no. Es que la Agencia Española de Protección de Datos no tiene, solamente puede tutelar datos de personas no fallecidas. no fallecidas. Claro, obviamente. Claro, Es decir, a mi hermana no le han dicho que esa otra cosa, que también tiene muchas veces, que sí que te dan datos, como a mí me ha pasado en el cementerio, que sí que me mandan, yo pido la copia del libro, y lo que me mandan es la localización supuesta del cuerpo. A mí eso no me demuestra nada, porque es una carta escala. eso, de todas formas, lo que nos dijeron en la agencia no es que, a ver, lo importante, lo que tenemos que saber es que esas entidades no están obligadas a dar esos datos, ¿de acuerdo? Pero los pueden dar, pero depende de la buena o mala. Claro, yo de mañana que me vean, porque me dijeron que tenía que dirigirme al fiscal, que el fiscal sí se lo daba, que no entiendo, porque un señor que no tiene nada que ver con esto, sí se le da, y a la propia afectada no se le da. No se le da, efectivamente, por eso no digo, porque no hay competencia. Pero que luego el abogado me ha dicho que no es el fiscal el que da la orden, que es un juez, que cuando tú lo solicitas y en 3 meses ellos no te contestan, el juez es el que sí que da la orden de que te den la copia del libro, que es lo que yo quiero, para comparar con el historial clínico. Y de todas formas hay un organismo que es Sanidad Mortuoria, que eso no hemos traído la dirección, pero os la podemos mandar por correo, donde se puede solicitar una inspección a cementerios. Y entonces ahí es posible que sí te
podamos obtener. Yo lo he vuelto a intentar y lo he vuelto a pedir, pero ya con la ley y tal, y entonces ya pues tomar una medida a ver qué hace. Pero no me conté. Yo tengo muchas preguntas, pero bueno. Teresa. Sí. Además era un poco al hilo de lo que comentaba ella. O sea, realmente lo que he entendido es que si están enterrados, o sea, si el cementerio de la Almudena ha dicho que está enterrado, es que está bautizado o da de las aguas de socorro. Naturalmente. O sea, es así, eso es así, ¿no? Vale. Hasta el punto, fíjate, hasta el punto que incluso estuvimos hace poco con un chaval adoptado al que estamos haciendo una labor también de acompañamiento. Fuimos con él al Instituto Nacional de la Familia y el Menor, o el Menor y la Familia, no recuerdo, y estuvimos después hablando con él, y él tiene noticia de que incluso un cura amigo suyo, que incluso decía que existían bautismos post-mortem, es decir, que incluso niños muertos eran bautizados para poder ser enterrados en cementerios católicos. O sea que el bautismo tiene que estar, y si no está, no está enterrado. Ok, está claro. Y otra pregunta que os quería hacer, a raíz de lo de, bueno, que me imagino que esta será un poco más difícil de contestar por lo del Banco Único de ADN que propone, ¿no? Entiendo que los laboratorios se van a encargar de todos los laboratorios sin más dar esos datos a la creación del Banco Único. No, a petición del afectado. A petición del afectado, o sea que yo tengo que ponerme en contacto con el laboratorio y decir que quiero que me lo trasladen al Banco Único. Sí, y incluso eso puedes tener tú tienes tu huella genética porque sí, bueno, el el laboratorio que me mandaron, sí. pues la puedes aportar. Con eso ya es Simplemente ese suficiente. papel tú lo aportas como documento, esa es tu huella genética. Lo aporto a la creación. Y esa sería en la oficina esta que van a abrir, que de momento habéis dicho que no demos ningún dato. Bueno, vamos o sea, que nos aconsejáis que de momento... Cuidado. No, que nos aconsejáis... Lo que digo estoy... A ver, vale, eso no lo he entendido. cuando decimos que aconsejamos, lo que aconsejamos es máxima prudencia. Prudencia, sí, ¿Vale? Por supuesto, la decisión es vuestra, vamos, pero sin lugar a dudas, pero lo que sí hay que tener claro es que la responsabilidad de las asociaciones es ninguna si vosotros tomáis esa decisión por cuenta propia, ya está, pero que estáis en vuestro derecho a hacerlo. Nosotros nos limitamos a contar lo que hay y nuestra opinión, máxima prudencia y esperar un poquito a que tengamos mucha más información, porque de verdad tenemos nada. Pero que serían dos acciones distintas. Por un lado, dar los datos a la oficina y por otro lado, dar los datos a toxicología. Bueno, lo que pasa es que son dos ficheros, pero según he estado viendo en la orden ministerial, parece ser que en la oficina puedes hacer la misma gestión. Es que me está pareciendo un poco absurdo de nada, es decir... En la oficina haces la misma gestión, pero son dos ficheros, pero en la oficina tú vas con toda la documentación. ¿Vale? Ya tengo mi huella de ADN, igual que tengo el legajo de abortos, igual que tengo... Okay. Eso es. Gracias. Pilar, Navarro y Eva. Sí, bueno, yo lo primero que quiero deciros es que es mi primera intervención pública como víctima. Tengo conciencia desde hace muy poco tiempo de que pudiera ser víctima, porque me faltan muchos datos, como a muchos me imagino que estarán en esa situación. Entonces, por lo tanto, quiero agradeceros a vosotros, a vuestra familia, la labor que habéis hecho con toda la documentación y toda la información que nos estáis dando. Yo os lo agradezco y mi ejemplo. Y la labor que pueda hacer los integrantes en la querella argentina, Carlos Eslepoy, especialmente, y esta compañera de los que están aquí. Las preguntas, una ya la ha formulado esta compañera. Me siento identificada además en los objetivos que perseguís y no soy socia de ninguna, pero lo tengo en mente. Una de los datos de dudas que me genera es si la Agencia Protectora de Datos nos tiene que, digamos, que defender, que tutelar, en casos de datos médicos, también en los hospitales, cuando te dicen en el hospital que no te lo dan porque ha pasado los 5 años. Vale, sí, hay una ley, no lo he sacado, voy a ver si lo puedo sacar. Efectivamente, nos dijeron, a partir de una ley, creo que es del 2002,
Voy a ver si lo puedo encontrar para no tener Si no, luego ya de memoria, pero bueno, si no te lo digo después. Hay obligación de conservar la documentación mínimo 5 años. Sí, ¿Vale? eso dice. Lo que ocurre es que eso se puede dar la vuelta. Es decir, han pasado 5 años y cumplir con la obligación. ¿De acuerdo? Es decir, 5 años, pero vamos a ver, te lo leo aquí. Hospitales. La Ley Básica 41/2002 del 15 de noviembre regula el acceso y conservación de la historia clínica de los pacientes. Según esta ley, el historial hay que conservarlo todo el tiempo necesario, como mínimo durante 5 años, excepto en Navarra, que parece que son más. Pero todo lo anterior al 2002, esto no está regulado. ¿De acuerdo? Es decir, esto significa que nadie estaba obligado a conservar los historiales médicos antes de esta ley. Qué casualidad. Esa es la cuestión. Entonces, si te contestan eso, la aportas como una prueba de que Bueno, no te han dado esa documentación no está. ante la agencia. Claro, lo que pasa es que si no tienen obligación de antes de esta, antes del 2002. Claro, de esta ley, pero bueno, en cualquier caso tienes que solicitar. Yo te recomendaría que solicitaras la tutela de la agencia y que se lo digan a ellos. Que se lo digan a ellos y que después te lo pasen por escrito. Que si el hospital no está obligado a tener antes de los 5 años, los años atrás, entonces, de la documentación en algún sitio tendrá que existir. Vamos a ver. Existe, está claro. Hemos ido a la regional y ahí no existe. Claro, Hemos porque ido usted de O'Donnell también. No, yo soy de La Paz. En La Paz me se niegan a darme toda clase de documentos. De allí me dicen que vaya a la regional. Voy a la regional y me dicen que allí no existe. Bueno, pues yo te aconsejaría que pidieras la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos con ese papel. Y posiblemente a ellos les digan lo mismo, pero bueno, insisto, la cuestión es mover a los organismos. A mí me mandaron una cartita como que no existía. Pero que no existe la documentación. Pero que no existe documentación porque el parto del parto de mi mujer, cuando ya anteriormente habíamos tenido otra niña que había nacido también allí y que existe, que la tengo todavía. Pero en cambio la de mi niño no. ¿Qué casualidad? Mira, eso es importante. Ese dato es muy importante porque además en la agencia nos dijeron que si teníamos pruebas de que existía documentación de una determinada época, y vosotros la tenéis porque tenéis documentación de la niña mayor, ¿no? Sí, claro. Bien, pues entonces, ¿y de qué año es? 73. Y de... Y el niño 75. Pues ya era 63. La cosa está clara. La cosa está clara. En el año 72 tienes documentación y en el año 75 no. ¿Es esa la cuestión? Pues eso es un caso claro para la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos. Pero un caso clarísimo, porque tenéis pruebas de que la documentación, hay documentación anterior a la que estáis pidiendo, con lo cual tiene que estar. Teníamos otra pregunta. Sí, escribamos. Sí, Eva, sí. Yo tenía una pregunta, no sé cómo es la situación actual dentro de las empresas como Genómica. ¿En su base de datos a nivel nacional funciona o funciona a nivel local? Ay, perdón, me refiero a una persona que va a dar su huella genética en No, Barcelona. nacional. O Otra sea, que cosa... dentro de las mismas empresas, por lo menos, Sí, es entre ellas nacional. ya es nacional. Es nacional. Otra cosa es cómo funcionan los laboratorios. Pero Sí. ahí- ¿Cómo funcionan los laboratorios? A lo mejor tenéis información de quién están al frente de esos laboratorios. En el caso detrás. En el caso de Genómica. Sí, en el caso de Genómica tenemos información de quién está detrás. Eso es Podemos dar ¿no? información y bueno, la opinión pues es vuestra, en fin, a partir de esta información. La directora, ¿te refieres a las relaciones con políticos? Fundamentalmente. Es cierto, ¿no? Lo del libro. Sí, es absolutamente cierto. La directora de Genómica es Rosario de Cospedal, es hermana de Dolores de Cospedal, que es la, sabéis, presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha y que ha puesto, os voy a dar un dato más, porque creo que es importante conocer esto. Esta mujer ha puesto al cargo, vamos a ver, en la dirección de Radio y Televisión de Castilla-La Mancha, a Nacho Villa, anterior profesional o no profesional de la COPE, de los servicios informativos de la COPE, y que es hijo de uno de los doctores, no voy a decir implicado porque no está demostrado, pero sí declaró como testigo, está declarado como testigo en
la Imputación de Sor María, que es Ignacio Villa Eliciaga. ¿De acuerdo? Es uno de los médicos presuntamente implicados en el Entonces, ¿qué cargo tiene este Ignacio Villa? Es director, Nacho Villa, director de Radio Televisión de Castilla-La Mancha. Ah, no, pero vamos, en genómica no tiene nada que ver. No, lo que estoy estableciendo es determinada relación entre determinadas personas. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, esta es la, digamos, quién está detrás de genómica. De los otros laboratorios yo no tengo noticia de nada, ¿eh? No lo sé. ¿Y el representante de ANADIR? Representante ante la reunión del Ministerio de Antonio Justicia. Barroso, ¿te refieres? Sí, puede ser. De ANADIR, digo. Pero ¿te refieres a Pilar? ¿Te refieres? ¿Pero a qué te refieres? ¿A que tenga relación con genómica? No con genómica. Sí tiene con genómica, es se que no llama lo sé. Es que no lo sé. Relaciones políticas. Relaciones políticas no Estos se llevan dinero. de forma oficial. Que tiene un acuerdo verbal que los socios de Nadir tienen las pruebas más baratas. No lo sé, bueno, pero eso son... No, nosotros pagamos. La persona que no lo tiene... Vamos por orden y hablamos todos, ¿vale? ¿Has apuntado? Sí, yo creo... Perdona un momentito, es que lo mío es lo que ha dicho ella. Yo quisiera saber por qué el señor Barroso no salió a las 24 asociaciones, porque ese señor estaba el primero en el Ministerio. Me gustaría saberlo. Sí, pues te lo cuento porque la convocatoria la hizo el Ministerio. Entonces el Ministerio convoca a quien le da la gana. Entonces, ¿para qué coño se hizo, con perdón, esto que se hizo? ¿Para qué? Salieron 4 personas, este señor no sale y resulta porque este señor se presentó, porque su psicaberito estaba en su nombre. Y entonces no salió. Estamos hablando, para que todos se enteren, estamos hablando de la coordinadora X24. En principio la asociación ANADIR pertenecía y bueno, pues a la semana se habló conmigo el presidente de ANADIR y se desvinculó de la coordinadora. ¿El por qué estaba en la reunión? Porque esa reunión la convoca el Ministerio de Justicia y no convoca únicamente a la coordinadora X24. Convoca a las asociaciones que consideran... pero una cosa es lo que nosotros nos conecta, otra cosa es lo que el Ministerio haga. Otra cosa es si yo, por ejemplo, convoco a esta reunión, bueno, yo no invito a... Ya, pero que no me parece bien. Claro. Porque además él estuvo representado por su cicaberito. Sí. Entonces, si no salió, no sé por qué ese señor tiene que ir en primera fila. Y ese señor sí se lleva dinero de genómica. Yo lo digo porque lo sé. No, es que no lo Es que nosotros hemos pagado. Ya, pero ese señor ahí no puede vaya, pues no vaya. Continuamos con la palabra, porque sus opiniones pueden gustar. Yo sobre las asociaciones. Yo siempre he dicho que la unión hace la fuerza. Sí. Yo creo que aquí salen asociaciones cuando haces una carta a la puerta. Bueno, pero eso no es malo. Pero aquí yo digo mi opinión, yo voy a dar mi opinión. Yo creo que no es bueno para nosotros, porque esta gente, los políticos, van a ver que no tenemos fuerza, porque las asociaciones no estamos unidas. Otro caso sería si estuviéramos como una piña, pero aquí no es el caso. Pero Paloma, es que estamos en ello. Claro, estamos en ello. Sí, vamos a ver, estamos en ello. ¿Hay en otro sitio que hay unas asociaciones como aquí en Madrid? Bueno, pero es que todas las que estamos en Madrid estamos en la coordinadora. Adelante, bebés, somos Madrid. Yo creo que niños robados esta gente se agarra un clavamiento y no ve que hay unión. No, pero yo no lo veo, ¿eh? No estoy de acuerdo contigo, Paloma, porque precisamente estamos con una piña de 22 asociaciones y somos la coordinadora, somos la representación, de verdad, de la inmensa mayoría de víctimas. Yo no veo que... Fíjate, te voy a contar no es una anécdota, vamos, no es nada... Es que es algo que ocurrió. Con esta reunión del 10 de octubre, ya en 2 ocasiones, la fiscal Ana Murillo pidió que solamente fuera un representante y el asesor jurídico de la coordinadora. Y nos negamos, y dijimos no, porque si representamos a 22 asociaciones no hay un representante y un asesor jurídico, van 4 representantes y un asesor jurídico.
Y bueno, y ahí estuvimos con un pulso un poco duro y al final ¿qué hicimos? Que conseguimos estar los 4 representantes y el asesor jurídico y nosotros pudimos imponer nuestro criterio. ¿Por qué? Porque somos una coordinadora de 22 asociaciones. Otra asociación estuvo con una persona y su asesor, y la otra estuvo con una persona y su asesor, y nosotros fuimos a 4 y un asesor jurídico. Hombre, que somos muchas más. Bueno, exactamente. Faltaría más. La categoría veo yo que no hay unión. Pues no, pues esa idea tiene ya que quitarse de la cabeza de todo el mundo. Claro, la categoría sería así. Porque unión hay y desde luego estamos trabajando por Pues ello. yo todavía no me lo han demostrado. Que no, anímate, Paloma. Es que lo que siempre, mi lucha ha sido que estamos todos unidos, no uno aquí, otro allí. No sé, tú tienes una idea de ponerla para todo el mundo, como vosotros estáis haciendo ahora mismo, pero esto, cada uno que vaya por libre, pues no, pero en estos momentos así no se funciona. Y si te das cuenta, uno de los problemas que tenemos ahora es que tal vez, como estamos trabajando mucho en ello, reaccionamos un poquito tarde de cara a la comunicación con los afectados, porque primero tenemos que consensuar. Y si os dais cuenta, cuando hay un comunicado que hace el colectivo, el mismo comunicado lo ponemos todas las asociaciones. ¿Cuándo sabes todo eso? Ahora mismo porque hayas hecho un convenio, porque yo no me meto con nadie, yo no, pero no te dejan entrar para que lo mire, pues entonces... No, pero bueno, es que ese comunicado está en mi muro, está en el tuyo, o sea, puedes compartirlo. Por eso lo tenemos en todos los grupos. Esa fuerza. Bueno, pues tendremos que convencer. Fuerza tenemos. Pero no es esa piña, nosotros. La piña esa. ¿Primero es esta? Sí, a ver, un momentito. A ver, vamos a terminar. Se nos ha quedado solo tenemos de compañeros, solo tenemos a ver, nos hacen aquí un comentario. Observo que solamente se hace referencia a la clínica O'Donnell, pero ¿qué ocurre con los nacidos en otros hospitales como La Paz, 12 de octubre? ¿Qué ocurre con los documentos de La Paz? Pues se miran a daros información. Exactamente lo que es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Toda esta información nos sirve para cualquier hospital. Bien, es verdad que hay este triángulo que decía, el triángulo maldito casi de las Bermudas, había gente que inclusive ironizaba un poco, ¿no? Que era O'Donnell, Santa Cristina y San Ramón. Bueno, es donde se encuentran más casos, pero efectivamente hay casos de La Paz, hay casos de La Milagrosa, hay casos de la Clínica del Rosario, hay casos del 12 de octubre de La Paz. Entonces, bueno, pues os sirve, toda esa documentación os sirve para cualquier hospital. Y tendrán que saliendo casos y se tendrán que ir yo creo que tengáis en cuenta que los de O'Donnell nosotros hemos observado que casi todos quieren que los han enterrado por caridad. Sí. Eso tiene una historia también. Y quiero que pidan una cosa. Por caridad. Por caridad, los de O'Donnell. Quiero que pidan una cosa. Antecedentes del enterramiento, porque ahí vienen muchos antecedentes. Como no los firmaban pues nuestra esto, familia... pues atender a Marisol, eso es interesante. Que se pida antecedentes A del ver, enterramiento. el que tenga el bebé que tenga más de 24 horas, que sea un párvulo, que pidan antecedentes del enterramiento, porque ahí hay médicos. Porque muchos ni los hemos firmado los familiares. Ahí los han firmado médicos y ahí hay mucha documentación, en algunos, ¿eh? En otros hemos ido y te encuentras exactamente lo mismo. Pero bueno, como no te cuesta nada, no, tiene que ser más de 24 horas, que ya es un párvulo. Estamos hablando del cementerio. Sí, en el cementerio. No, estamos hablando del registro civil. En el registro civil puedes En el pedir registro civil antecedentes del enterramiento. Sí, antes de la partida de defunción, los antecedentes antes. ¿Quién lo ha firmado? Antecedentes de la partida. Yo creo que te estás refiriendo al legajo de... No. Mira, tú cuando vas a pedir... Sí, Ana, has anotado porque hay dos. Nosotros, muchos de nuestra gente, hemos encontrado médicos que vamos haciendo nuestra historia. Eso tienes que pedir, en la documentación. Antecedentes del enterramiento. Antecedentes del... Sí, antes de la partida de la defunción. Exacto. Eso lo tienen en el registro. Y es otro papel que me parece que es el que tiene que...
autorizar, ¿sabes? Pero tú lo tienes y hay veces que no, ¿eh? Hay veces que te encuentras lo mismo que... Pero hay veces que hay médicos en la iglesia. Bueno, pues terminamos con Ángel Luis y... El Rosario, la clínica Rosario. Si hay algún caso, pues me gustaría poder hablar con vosotros. De mayo del 68. Hace por los hospitales. Y Es vamos que... a hacer del Rosario, de la clínica Belén, porque Claro. Es la del Príncipe de Vergara, ¿no? La de... Príncipe de Vergara, sí. Es que tiene que ser poco a poco. Claro, es que con muy pocos casos, la mayoría son O'Donnell, Santa Cristina. Estaría bien poder hablar con nosotros. Podéis hablarlo. Muy bien. Bueno, entonces, si os parece bien, después de que hablen los abogados Carlos Espepoy, Susi y Chato de la Reforma, organizamos un segundo turno de palabra. Quería sobre todo manifestar mi admiración por esto que están haciendo, por la preparación de los documentos, por toda la labor que están haciendo y que están sustituyendo realmente al Estado, que tendría la obligación de aportarles todo esto, ¿no? Realmente esto es admirable desde el punto de vista, además, el detalle de la preparación de cada fase, y verdaderamente les aliento de todo corazón a que continúen y sigan a través de, tratando de las asociaciones. Las asociaciones son un vehículo indispensable para estas acciones, ¿no? Ahora yo les pediría que nos trasladáramos ahora al plano internacional, es decir, volar un poco, ¿no? Antes de llegar a la querella argentina tenemos que salir del contexto nacional y tenemos que viajar a la Argentina en todo caso, pero quería decirles que en realidad viajamos a la Argentina como podríamos viajar a cualquier otro país del mundo en donde se hubiese tomado la iniciativa de juzgar estos crímenes, porque lo que ustedes están viviendo, de lo que ustedes están ocupando, son de crímenes internacionales. De crímenes que son internacionales porque son tan horrendos que despiertan el interés de toda la comunidad internacional para que no se vuelvan a cometer. Entonces, esa dimensión de sentirse, por un lado, víctimas de crímenes internacionales, por el otro lado, también actores en la persecución de esos crímenes y en la lucha contra la impunidad de esos crímenes. Nosotros, cuando hablamos de la querella argentina, cuando empezamos con una persona, el primer querellante, Darío Rivas, de 91 años, hijo del alcalde de Lugo, un alcalde republicano, fusilado, y así se fueron presentando otras muchas personas, porque siempre se asocia, siempre no se suele asociar esto con el pasado, con la memoria histórica, ¿no? La represión franquista. Y ustedes le dan otra dimensión, ustedes le dan la dimensión del futuro, es decir, les han robado el pasado, les han robado los padres, los abuelos, la familia. Ahora, con este crimen es mucho más perverso, porque se roba el futuro al robar a los niños. Entonces es un crimen que podemos decir el crimen de los crímenes, porque yo estuve fijándome en los instrumentos internacionales y hay varias tipificaciones que puede ser como crimen, porque también puede considerarse que es, para empezar con la más antigua, que es un caso de genocidio. Se puede considerar caso de genocidio, porque si vemos la convención de 1948, dice que se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Esto hay que interpretarlo en un sentido amplio porque faltan los grupos políticos. Habla matanza de miembros del grupo, lesión grave de la integridad física de los miembros del grupo, y luego el último de los que nos interesa, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Y entonces esto es lo que se ha comenzado a hacer durante el franquismo. Se ha comenzado a sustraer los niños de las presas republicanas, se ha comenzado a sacar esos niños de las cárceles donde estaban las madres, se ha comenzado a desplazarlos de una familia a otra, o a hogares de acogida, o enviarlos a otros países.
Y ese robo de niños se podría considerar, en ese momento estaba comprendido en el genocidio. No se importa en qué año fue el genocidio, porque la misma Convención de Genocidio dice que se reconoce en el artículo primero, se confirma. Esto es que el genocidio ya existía. Todos los países confirman esa criminalidad del genocidio. Porque no tienen que decirnos a partir de tal fecha se incluyó en la legislación o se incluyó en la Convención. ¿Cómo nosotros podemos ver los robos más recientes o los robos de niños que no están vinculados con esa relación política? Ese es uno de los problemas que se pueden plantear. Es que lo que pasa es que cuando hablo de futuro, que nos roban el futuro, no solamente roban los niños, sino que crean una estructura criminal que se proyecta hacia el futuro. Es decir, crean una impunidad tal que permite continuar cometiendo esos crímenes, a pesar de que no se consideran, en ese momento no hay una vinculación política entre la madre que les sustraen el crimen. Eso lo quería dejar más o menos claro, pero también es un crimen de desaparición forzada. También se podría aplicar la desaparición forzada en este caso, porque se define la desaparición forzada, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad. Pero también se considera que constituye la desaparición forzada un crimen de lesa humanidad, tal como está definido en el derecho internacional aplicable. El considerar esta tipificación penal, criminal, internacional de los crímenes es sumamente importante, porque entonces a ustedes les hace sentir protegidos por toda la comunidad internacional. Ustedes no están protegidos solamente, o mejor dicho, están desprotegidos por su país como tal, están tan evidentemente desprotegidos, sino que están protegidos por la comunidad internacional, por todos los instrumentos internacionales que en todos vamos a encontrar que el robo de niños es un crimen de lesa humanidad. Entonces, teniendo presente eso, ahora sí podemos decir que desembarcamos en el puerto de Buenos Aires con nuestra querella.